Gracias a todos por su asistencia. Ya me presento, Marcelo, soy Diego Royuelo. Mi área de interés, desde que tengo memoria al menos, han sido las estructuras de datos y los algoritmos, así que voy a mostrarles lo que estoy haciendo en particular con el instituto. Y la manera en que encaja esta charla en esta sesión es mostrarles al menos ideas básicas de cómo darle soporte físico desde las estructuras de datos, me refiero, al lenguaje de consulta que presentaba Marcelo, o a las aplicaciones de Juan, o a grafos en general. Estuve tentado de escribir una slide de motivaciones del uso de grafos, y confiaba un poco que Marcelo y Juan iban a dar motivaciones, pero además hice un meme para mostrarles que los grafos están en todas partes, ¿sí? Eso ya quedó claro hasta aquí. Hay grafos en diversas aplicaciones. La web es un grafo muy grande, ya lo dijo Juan también. Las redes sociales se modelan como un grafo, las bases de datos de Facebook, de Twitter, se pueden ver como un grafo. De hecho, aquí tenía base de datos de RDF, etc. ¿Sí? Es decir, hay gran abundancia de datos en forma de grafos y necesitamos almacenarlos y consultarlos, como ya también quedó claro. Bien, el problema aquí es que estamos hablando de grafos masivos, de grafos muy grandes. No nos interesan grafos pequeños en general, ¿sí? Si estamos queriendo tener un lenguaje de consulta, pensemos en grafos grandes. Lo que pasa allí es que uno necesita almacenarlos en algún lugar. Lo que a uno se le ocurre en primer lugar cuando tiene muchos datos es memoria secundaria, disco, ¿no? Eso, como quizás ya saben, conlleva una degradación en la eficiencia importante. O sea, de estar accediendo, consultando un grafo que está en disco, toma su tiempo. Acceder al disco no es lo mismo que acceder a memoria principal. Entonces, lo que uno quisiera hacer aquí es tener lo más que pueda los grafos en la memoria principal, lo más que se pueda. Es decir, ojalá gran parte del grafo yo pueda mantenerla en mi memoria principal, consultarla allí y manipularla eficientemente. Obviamente, manipular datos en forma comprimida en memoria principal es más lento que manipularlos en forma no comprimida, sin embargo, nos estamos evitando accesos al disco, entonces debería aún convenir, y en general pasa eso. Sí, entonces esa es la motivación principal, ser capaces de mantener una estructura de datos grande en memoria principal. Ya, entonces, voy a dar algunas definiciones para la charla. Vamos a decir que el grafo tiene n vértices y e aristas. ¿Sí? Esos van a ser los parámetros principales que voy a usar. Y vamos a querer soportar eficientemente estas operaciones, que son las típicas que uno quiere para poder básicamente manipular el grafo. Por ejemplo, quiero consultar si Eso, ahí. Quiero saber si existe una arista entre los vértices U y B. Quiero saber si, todos los vecinos de un vértice U, es decir, dame la lista de vecinos de un vértice, dame la lista de vecinos reversos, es decir, si hablamos en un grafo dirigido, quiero saber quiénes son los vértices que apuntan a mí, que tienen un arco hacia mí. Quiero saber cuál es el grado de salida de un vértice, quiero saber cuál es el grado de entrada de un vértice. Sí, al menos queremos resolver esas operaciones eficientemente. Ya. Bien, entonces aquí aparece el concepto de estructuras de datos sucintas. Una estructura de datos sucinta es una estructura que ocupa la menor cantidad posible de bits para ser representada y aún así poder ser consultada eficientemente. O sea, el ejemplo típico que uno presenta aquí es el de árboles binarios. Si uno necesita implementar un árbol binario, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían? Seguramente me dirían, bueno, utilizo punteros, la implementación típica del curso de estructura de datos, utilizo nodos con punteros entre sí. Entonces estaría usando unos 2n punteros para representar mi árbol. Tengan en cuenta que cada puntero ocupa 64 bits o 32 bits dependiendo de la arquitectura. Entonces eso puede ser mucho. O sea, si la cantidad de nodos de mi árbol es grande, no me va quizás a alcanzar la memoria principal del computador para almacenar ese árbol. Bien, entonces, una estructura sucinta, ya dije, ocupa la mínima cantidad de bits. En el peor caso, no dije eso, ya, en el peor caso, no estoy hablando de compresión todavía al menos, uno puede reducir aún más el espacio para ciertos tipos de datos que tienen ciertas regularidades, puedo
a ellos reducirle el espacio. Yo estoy hablando en el peor caso. En el peor caso, reduzco el espacio. Y la manera de saber cuántos bits necesitaría una estructura sucinta que represente un árbol binario es la siguiente. Primero, yo les pregunto cuántos árboles binarios distintos de n nodos existen. O si se acuerdan cuál es el número que me dice eso. Es el número de Catalan, ¿no? El número de Catalan me dice que la cantidad de árboles binarios distintos con n nodos, perdón, me fui de ahí, disculpa, ahí. Esa es la cantidad de árboles distintos que yo tengo con n nodos. Eso es aproximadamente, para n grande, 4 a la n árboles distintos, binarios. Si yo quiero poder distinguir cada uno de ellos con un código, necesitaría el logaritmo de esa cantidad de bits para ese código. No puedo usar menos. Eso es una estructura sucinta. O así se calcula el espacio que debería ocupar una estructura de datos sucinta. Contar la cantidad de objetos que quiero identificar y aplicarle el logaritmo en base 2 a ese número, y eso me da la cantidad de bits que yo debería usar. Por alguna razón me equivoco de botón. Ya. Resulta que el logaritmo del número de Catalan me da 2n bits. Lo que me está diciendo que una estructura sucinta para representar un árbol binario debería usar 2 bits por nodos. Comparen eso con 32 bits por nodo, 64 bits por nodo, ya es mucho menor. Lo bueno es que existen hoy en día representaciones de árboles que utilizan esa cantidad de bits, más un término de orden inferior, son muy prácticos, digamos que en 2.1 bits en la práctica, o sea, en una implementación funcionan y resuelven operaciones, una gran cantidad de operaciones, mucho más de las que me permite un árbol con punteros, saber el tamaño de su árbol, por ejemplo, cuál es el lowest common ancestor entre dos nodos, un montón de operaciones muy complejas que sería muy costosa implementar en un árbol típico. Aquí se pueden hacer en 2 algo bits y es práctico, no solo teoría. ¿Ya? Entonces, eso es una estructura sucinta. ¿Ya? Entonces, yo la puedo consultar, puedo trabajar sobre ella y además ocupa pocos bits. Bien. Ahí. Otro ejemplo es los de conjunto. Voy a pasar rápido por esto. En el caso de conjuntos, yo quiero tener un conjunto de n elementos sobre un universo de tamaño u, digamos que son elementos enteros. Entonces, en ese caso, uno tiene esta cantidad de conjuntos distintos, ese número combinatorio. Entonces, el logaritmo de ese número nuevamente me dice cuántos bits debería usar. Y finalmente, para el caso de grafos, que este sí me interesa, uno tiene esta cantidad de grafos de n nodos con e aristas, que me dice esta es la cantidad posible de arcos que yo pudiese tener, esta es la cantidad de arcos que tiene mi grafo. Este número combinatorio me dice cuántos distintos, o cuántas son las maneras distintas de colocar esas e aristas dentro de las n cuadrado posibles que yo pudiese tener. ¿Ya? Ese es el número de grafos. Entonces, el logaritmo de ese número es el que me da la cantidad de bits que yo necesitaría para representar un grafo, y es esa, es la cantidad de aristas por el logaritmo de n cuadrado dividido e más 1.44e aproximadamente. Bien. Por otro lado están las estructuras de datos comprimidas. Aquí hablé de estructuras de datos sucintas. ¿A qué me refería? Que a por ejemplo, cualquier árbol de n vértices yo le voy a dar una codificación de 2n bits. Pero ¿qué pasa si hay ciertos árboles que tienen regularidades que se pueden aprovechar para reducir el espacio? Eso es una estructura comprimida, va un poquito más allá, reducen aún más el espacio, teniendo como peor caso lo que me dice la cota sucinta. ¿Sí? Eso es lo peor que me puede pasar cuando no comprima mi árbol, por ejemplo, pero podría llegar a usar menos que eso. Entonces, eso es una estructura comprimida, esa es la diferencia con las estructuras sucintas. Y además, la idea es soportar las operaciones nuevamente sobre esa representación comprimida. No quiero descomprimir el árbol para poder navegarlo, no quiero descomprimir el grafo para poder navegarlo, quiero navegarlo sobre esa misma representación comprimida. ¿Ya? Esa es la idea. Bien, entonces, comenzando a hablar un poquito voy a hacer un repaso de técnicas básicas de compresión o de representación de grafos. Tenemos la conocida lista de adyacencias, ¿sí? Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros la conocemos. La idea es tener por cada uno de los vértices del grafo, de los n vértices del grafo, yo tengo la lista de los vecinos, de los vértices a los que yo llego desde ese vértice, ¿sí? Es decir, para el vértice 1 tengo la lista de sus vecinos, para el vértice 2 la lista de sus vecinos. Yo las concatené en ese dibujo en un único arreglo para ocupar menos espacio y poder hablar aquí de la cota de espacio. Normalmente uno lo puede representar también con listas enlazadas, lo que sea.
Esta representación es estática, no permite agregar nuevos vecinos, por ejemplo, a un vértice, porque está todo concatenado en un espacio estático. Ya, por el momento voy a hablar de grafos estáticos, después al final voy a hablar de un poco de dinamismo. Entonces el espacio que esto ocupa es el de estos dos arreglos. El arreglo de arriba son e números, aquí tengo en total e números porque tengo e aristas, tengo un número por cada arista. Ocuparían log n bits, pensando en que represento cada uno de los... o sea, yo necesito decir cuál de los n vértices está siendo alcanzado por esa arista, entonces tengo que diferenciar entre ellos, necesito log n bits, ese es el espacio total de ese arreglo, y luego el arreglo de abajo son n vértices y tengo que apuntar a alguna posición dentro de ese arreglo que tiene e posiciones, entonces necesito log e bits para ese puntero. Entonces el espacio total es e log n más n log e. Esto se puede probar que para ciertos grafos de interés es bastante cercano a la cota que mostré hace un rato, a la cota del espacio sucinto. Esto además permite las operaciones outDegree y ney, o sea, esta es la que me devuelve los vecinos de un vértice en tiempo constante por vecino, en el caso de ney, es decir, me permite obtener cada uno de los vecinos en tiempo constante, eso está muy bien. Puedo calcular la adyacencia, o sea, si existe un arco o una arista entre dos vértices en tiempo logaritmo de la cantidad de vecinos de ese vértice, de uno de los vértices, podría ser el que menos tiene. Bueno, eso está acotado superiormente por log n, así que no hay problema. Haciendo una búsqueda binaria, básicamente, dentro de alguna de estas listas. Si quiero representar un grafo no dirigido, el problema aquí es que tengo que duplicar el espacio. Tengo que volver a representar ambas direcciones. Y además no soporta vecinos reversos e indegree en forma eficiente. ¿Sí? No tengo esas dos posibles consultas que son de interés de forma eficiente. Ya. Ahí. La otra representación típica es la de matriz de adyacencia. Una matriz de adyacencia de tamaño n por n, de n por n entradas, que almacena bits, indicándome con un 1, los ceros no los dibujé para que sea más claro, dónde están los arcos del grafo. Por ejemplo, me dice que hay un arco entre 2 y el 1, ¿sí? Que sería ese arco que está ahí. Entre el 4 y el 1, que sería, no, perdón, entre el 4 y el, eso está mal, ¿no? Sí, eso está mal. Debería ser 4 y entre el 2 y el 4, ese que está ahí. Ya. Entonces, lo que uno tiene aquí es básicamente espacio cuadrático, n cuadrado bits. Eso puede ser mucho, y es generalmente mucho, salvo que la cantidad de unos en esa matriz sea mucho, es decir, que haya casi n cuadrado unos dentro de esa matriz. En ese caso empieza a ser más eficiente que la que mostré hace un rato. Lo otro, además, es que las operaciones de vecinos y vecinos reversos toman tiempo total o de n, porque lo que tengo que hacer es recorrer o una fila o una columna de esa matriz. Y esos unos pueden estar arbitrariamente lejanos uno de otro. Entonces tengo que recorrer sí o sí, en el peor caso, toda la fila de la matriz, viendo dónde están los unos y reportando cada vez que encuentre uno, diciendo aquí hay un vecino. Entonces, no es muy eficiente en ese sentido. Salvo que tuviese muchos arcos. Entonces va a haber muchos unos dentro de la matriz. Me voy a mover poco para encontrar el siguiente y los voy a ir reportando. En ese caso sí conviene. Ya, entonces, eso. En resumen, las listas de adyacencia usan espacio cercano al óptimo, al menos en grafos de interés. Entonces uno podría decir eso ya es casi sucinto. Sin embargo, lo que se busca, entonces lo que se hace en esta área es buscar representaciones que permitan, dentro de ese mismo espacio, que ya es cercano al óptimo, implementar eficientemente las otras operaciones que no pudimos con las listas de adyacencia, que son vecinos inversos o indegree. Ok, entonces ahora les voy a mostrar, estoy perdido con esto, ahí. Una manera de resolver ese problema es representar la matriz por filas con vectores de bits comprimidos. ¿Sí? Es decir, cada fila, que es un vector de bits o una secuencia de bits, la comprimimos. Existen estructuras de datos que permiten hacer eso. Y lo bueno es que aquí nos permiten obtener los unos en tiempo constante por cada uno de ellos. No necesito recorrer estos ceros para llegar a ese 1, sino que yo desde este 1, como un iterador, le pido el siguiente. Eso me lo da en tiempo constante. Se podría implementar con esa representación los vecinos en tiempo constante por vecino. Y el espacio, uno puede probar utilizando ciertas representaciones de vectores de bits, es igual al óptimo, del peor caso. Eso está muy bien.
El problema es que seguimos necesitando duplicar el espacio para grafos no dirigidos. Y lo otro es que esto toma tiempo log n, ya, porque necesitamos operaciones, claro, sobre los vectores de bits. No les mencioné, hay operaciones interesantes sobre vectores de bits en donde yo puedo obtener cuál es el iésimo 1 dentro del vector de bits, es la que les mencioné hace un rato. Y además yo también puedo, dado una posición del vector de bits, saber cuántos unos hay hasta esa posición. Esa, en la representación que me permite lograr este espacio, se implementa en tipo log n. Eso me lleva a que si yo quiero saber el out degree y la adyacencia, necesito usar esa operación y eso me da tiempo log n. Okay, pero ya es un comienzo. Y la otra representación, que es la que me voy a detener un poquito más, es la de K2 tris o K cuadrado tris. Un K cuadrado tris es una representación que se ha usado en diversas aplicaciones en los últimos años. Y es lo siguiente, pensemos en la matriz de adyacencia. Va a ser básicamente una representación de la matriz. La matriz, dividámosla para el caso K igual 2, en 4. ¿Ya? Si fuese K igual 3 sería 3 por 3. ¿Ya? Por eso es K cuadrado, porque tengo una cantidad cuadrada, o sea, divido en una cantidad cuadrática en K de submatrices a la matriz original. Y lo que hago es construir ese árbol. Ese árbol representa cada una de estas submatrices en ese orden en el que están enumerados aquí. La primera submatriz es ese subárbol, la segunda es esa, la tercera, la cuarta, y continúo recursivamente. De esa manera. Ya voy a mostrar un ejemplo más claro. La idea de esto es que si yo tengo submatrices, por ejemplo, si yo tuviese puros ceros en esta submatriz aquí, la representación de ese árbol termina allí, es decir, en ese nodo terminaría la representación de esa submatriz. No necesito decir más nada, allí no hay nadie, no hay ceros. Hay ciertos tipos de grafos que se llaman grafos agrupados o que tienen clusters, en donde los unos tienden a estar agrupados en ciertas partes de la matriz y dejan con ceros muchas otras. Entonces esta representación es muy buena en esos casos. Y se ha mostrado en la práctica ser muy buena en esos casos. Aquí hay un ejemplo, mejor vamos a ese ejemplo, el de la matriz de hace un rato. No sé si representa el grafo que estaba dibujado hace un rato, pero es un grafo. Veamos esa matriz. Este es el árbol, el K2 tree para K igual 2 resultante. Y la idea es dividir la matriz. Primero en las líneas rojas, estas que están aquí, dividir en 4. Entonces tenemos los 4 subárboles que están aquí, que corresponden a los 4 hijos de esa raíz. Voy a ir colocando un 1 en ellos, porque en realidad eso va a ser lo que me representa el árbol. Luego continúo recursivamente. Dentro del primer hijo de la raíz, divido en 4 nuevamente, y fíjense que uno de los hijos queda vacío. Esa submatriz ya no tiene unos, entonces eso se representa con ese 0 que está ahí. Los otros 3, recuerden que están en este orden, son estos 3 árboles que están aquí. Continuando, si me meto en el primer subárbol, vuelvo a dividir en 4. Tengo 3 submatrices vacías, que son entradas ya de la matriz, y uno de ellos tiene un 1, y eso se representa así. Si se fijan, las dos de arriba no tienen a nadie, la primera de abajo, sí, tiene a alguien, y luego está la otra que no tiene a nadie. Recuerden que el orden en que represento es 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces sería, no hay nadie, sí hay alguien, y no hay nadie. Y así para cada uno de los vértices. Este ejemplo es muy pequeño, entonces no se nota la ventaja, no tengo grandes submatrices vacías, además los unos están como dispersos aleatoriamente, no es muy buen ejemplo, sí, pero cuando los unos tienden a estar agrupados en cierta parte de la matriz, sí se gana, porque uno corta el árbol muy rápidamente y ahí se ahorra espacio. Y además tiempo también, porque las operaciones cuando están buscando saben que debajo hay ceros y no hay nada que encontrar y terminan más rápido. La manera de representar este árbol es con este vector de bits que está aquí. Yo no necesito punteros ni nada, sino este vector de bits, que lo que hace es escribir por niveles estos números. El 1, 1, 1, 1 es este que está aquí, esta es la raíz, este es el nodo en orden 0 por niveles. Luego está por niveles que tiene hijos 1, 1, 1, 1, perdón, 1, 1, 1, 0, que es este que está aquí. Luego que sus hijos son 1, 1, 1, 0 nuevamente, que está aquí. Aquel que tiene 1, 1, 0, 0, que es este que está aquí, y así siguiendo, ¿ya? ¿De qué manera uno navega este árbol? Supongamos que yo quiero descender desde este nodo raíz, que corresponde a estos 4 bits, cada nodo son 4 bits aquí. Quiero ir al, digamos,
Tercer hijo. ¿Cuál es el tercer hijo? Es ese que está ahí, ¿no? Es ese uno que está ahí. ¿Dónde está dentro de la secuencia de bits ese hijo? Si se fijan, la cantidad de unos que yo tengo hasta este momento es 3. Eso me dice el orden por niveles del hijo al que yo quiero ir. Entonces, si yo cuento cuántos unos tengo ahí, tendría que irme al hijo al que está enumerado 3, aquí, y ese es el hijo al que yo quiero bajar, es el 1100, es decir, es ese, 1100. Otro ejemplo podría ser, quiero ir a ese hijo que está aquí. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quiere decir que quiero ir a ese, al 0010, que debe ser, ¿cuál era? Era este, ¿no? El segundo del tercero. Debería ser ese, 0010. Dije 0010, ¿no? Dije 12. Es ese que está ahí, ¿ya? Es ese que está ahí. Entonces los unos me dicen a ese hijo, la cantidad de unos me dice a ese hijo qué numeración por niveles le corresponde y así lo puedo acceder directamente. Ya, y uno puede navegar sobre ese vector de bits, entonces no necesito punteros para representar esto y nada de eso. Ya, entonces, espacio de peor caso. En el peor caso, cada arista del grafo, es decir, cada uno de la matriz me genera un nodo por nivel del árbol. Dado que la altura del árbol es logarítmica, en base k, es eso. Y cada nodo interno requiere k cuadrado de bits, en nuestro caso eran 4 bits. El espacio total entonces termina siendo, en el muy peor caso, k cuadrado por la cantidad de aristas por logaritmo en base k de n. ¿Ya? Eso parece mucho. Un análisis más preciso, en el cual no voy a entrar en detalle, lleva a k cuadrado e por este número que está por aquí. Y para el caso k igual 2, que parece ser uno de los más prácticos en general, el espacio termina siendo 2 por e por log de n cuadrado dividido e, más o de e, que eso ya es bastante cercano, bastante cercano al espacio óptimo que hemos visto hace un rato, simplemente lo está duplicando, igual no es tan bueno ese 2 que está ahí. Lo que sí, esto es un análisis muy pesimista, ese análisis es muy pesimista para dar garantías de peor caso. En la práctica no pasa eso, en la práctica uno requiere 2 a 8 bits por arista. Es decir, cada arco del grafo lo estoy representando entre 2 y 8 bits en grafos prácticos, como les digo. Comparen eso con una representación de listas enlazadas, de listas de adyacencia, en donde utilizarían un entero, básicamente de 32 o 64 bits. Entonces ahí hay un ahorro importante. Y en cuanto a tiempo de consulta, adyacencia se puede resolver en tiempo local, lo voy a hacer rápidamente aquí. ¿Cómo hacemos la adyacencia entre el 3 y el 6? El 3 y el 6 tenemos que bajar desde la raíz. Si se fijan, la entrada que queremos está en el segundo cuadrante. Entonces lo que hay que hacer es bajar al segundo hijo. Luego, en este cuadrante, el cuadrante en donde está la entrada que quiero buscar está en el tercero de los cuadrantes. Es decir, tengo que bajar al tercer hijo, aquí. Luego aquí le corresponde, dentro de este cuadrante, quiero ver ese. Entonces es el segundo hijo del nodo que ya me perdí donde estaba. Aquí, ¿no? No, aquí es el segundo. Estaba aquí, ¿no? Es el tercero. Es el tercero y aquí el segundo. O sea, es ese. Como hay un 1 ahí, yo digo que sí existe un arco entre el 3 y el 6. Lo otro, si yo quisiera recuperar toda una fila de la matriz, aquí básicamente tengo que recuperarla. Es la matriz de adyacencia, representada de otra forma. Entonces, en el peor caso es tiempo lineal, de nuevo. Lo bueno es que si hay submatrices vacías en cierto punto, yo voy a saltarme toda esa parte. Es decir, si yo vengo caminando aquí, de alguna forma yo voy a detectar que todo esto está vacío y voy a poder saltar aquí. No tengo que meterme a ese subárbol. La manera de hacerlo es bajando. Si quiero recuperar, por ejemplo, la fila del 4, lo que tengo que hacer es... ¿qué hay que hacer? Esto. Si se fijan, la fila del 4 atraviesa las submatrices 1 y 2 al primer nivel. Entonces tengo que bajar por esas dos submatrices, por estas dos. En general tengo que bajar por K submatrices, porque en esa dirección va a haber K siempre. En este caso K igual 2. Y luego en cada nodo tengo que ir bajando por 2 siempre. ¿Ya? Hasta que eventualmente voy a ir descubriendo todos los unos que están allí. Cuando llego a un 0 por cierta parte, ahí dejo de bajar porque allí no hay ningún 1. Bien, entonces eso. Hay un análisis de caso promedio que me dice que puedo, más allá que el peor caso es orden n, el tiempo total promedio, total, es orden raíz de e. Y en la práctica,
las operaciones están como en 2 a 8 microsegundos por vecino, ¿sí? Son bastante eficientes también y bastante competitivas con otras representaciones que existen. Las operaciones in degree, out degree no son soportadas directamente, eso sí, no tengo manera. Simplemente recorrer la fila y contar cuántos unos hay, o columnas. Desafíos a futuro, ¿qué estamos haciendo? Primero, dinamizar estos K2 trees. Queremos una estructura dinámica. ¿Ya? Ese vector de bits de alguna manera debería poder cambiar para permitir que el grafo sea dinámico, ¿ya? Para agregar arcos, borrar vértices, lo que sea. Hay una versión ya dinamizada del 2017, estamos probando con otra alternativa de representar ese árbol que no sea la de vector de bits, sino alguna representación de árbol en sí, que sea sucinta y sea dinámica. Estamos explorando esa línea. Otra cosa que estamos haciendo, que ahí está Juan y otra gente también, está Cristian Riveros también trabajando en esto, adaptación de algoritmos de join sobre relaciones binarias para que funcionen, por ejemplo, en un K2 tree. Tenemos ahí algunos resultados interesantes que, por ejemplo, van en línea de la composibilidad, lo que sea eso, o sea, de poder componer. La idea es ser capaces de consultar el K2 tree y que como respuesta me dé un K2 tree, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo puedo usar ese K2 tree para poder seguir trabajando y ojalá fuese dinámico también ese K2 tree que me dé. Ya, entonces eso es importante. Hay otras estructuras de datos de las que no hablé, Wavelet trees también, que son estructuras para representar strings, que también se pueden usar para hacer intersecciones, si uno las aplica para representar conjuntos. Y estamos implementando algoritmos de join conocidos sobre ese tipo de estructuras de datos. Otra cosa importante de esto son las cachés de consultas. Si uno quiere tener una caché de las consultas más importantes o más frecuentes que se hacen sobre un grafo, uno debería ser capaz de usar lo mejor posible el espacio que me dan para esa caché. Entonces aquí también aparece la necesidad de comprimir estas estructuras de datos y esto parece ser interesante. Esto que les dije de que además de poder componer, poder usar ese grafo para seguir consultándolo, por ejemplo, también lo podemos usar para almacenarlo en una caché. Esas son las líneas que estamos explorando y eso sería mi charla, o sea, básicamente eso.